¿Cómo están, estimados estudiantes? Me da un gusto enorme poder comunicarme a través de esta grabación con ustedes y dando cumplimiento al repaso de una clase que en principio no fue bien llegada por problemas técnicos, que son las escalas neurológicas. Voy a pasar a presentar. Bueno. Dentro de lo que son escalas neurológicas dentro de la UCI, tenemos que son varias las escalas que nos ayudan a poder hacer una valoración más correcta y más completa del paciente neurocrítico y neurológico. No solamente en la parte crítica, vamos a hablar también de escalas que pasan en otras áreas, ¿verdad? Principalmente ya que también se llevan a cabo y es importante simplemente conocer de ellos, a no ser, por más que de repente uno no los lleve a la práctica dentro de la UCI. La monitorización neurológica multimodal, como les había ya comentado en un momento dado en la primera clase, integra un conjunto de informaciones obtenidas a partir de diversas herramientas para evaluar la integridad del sistema nervioso central. Entonces, no solamente las imágenes, las neuroimágenes, los análisis laboratoriales, sino también la clínica y la valoración dentro de lo que es la clínica. La valoración es demasiado importante y para ello ayudan estas escalas. Por ende, es muy, muy importante realizar una buena valoración en lo que hace a este tipo de monitoreos, justamente hablando siempre del monitoreo multimodal, integrando todas estas valoraciones, por ende se convierte en un monitoreo. Dentro de las primeras escalas y quizás la más importante y la que más se utiliza en diversos aspectos es la escala de coma de Glasgow, que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo cráneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. Por ello se hizo esta escala de coma de Glasgow para medir la gravedad, el nivel de gravedad de lo que sería el trauma cráneoencefálico. Entonces, al tener este tipo de situaciones, uno tiene que ser rápido, tiene que ser objetivo, tiene que ser preciso para poder realizar una buena valoración. En el paciente neurocrítico no hay tiempo que perder, por eso es que este tipo de escalas nos ayudan muchísimo a poder valorar lo que es el trauma craneoencefálico y su gravedad. Pero así también, esta escala de coma Glasgow es tan completa y tan precisa que ha sido también utilizada en forma general, no solamente en el paciente con trauma craneoencefálico, sino en todo aquel paciente crítico, para ayudar a valorar un poco lo que es el nivel de conciencia de ese paciente. La evaluación del nivel de conciencia es el parámetro más importante que debe tenerse en cuenta en lo que hace a estos aspectos dentro del monitoreo multimodal, utilizando tres parámetros que han demostrado ser muy replicables en su apreciación entre los distintos observadores: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es 3, mientras que el valor más alto es de 15 puntos. Por ello se ha universalizado el empleo de la escala de coma de Glasgow. Y por supuesto vamos a ir hablando a medida que vayamos pasando, justamente es ir haciendo algunas especificaciones en lo que hace dentro de la UCI. Se emplea para decidir o justificar ciertos tipos de tratamientos en relación a la gravedad de la lesión, comparar diferentes series de lesiones y predecir el grado de recuperación final esperada. No debe ser aplicado en pacientes con sedación. Entonces, a tener en cuenta, el paciente no tiene que estar sedado para poder aplicar esta escala. Y tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la UCI, que hay pacientes renales. Los renales hay que esperar todavía un tiempo mayor aún después de suspender la sedación para poder aplicar esta escala.
a tratar de asegurar de que el efecto de la sedación ya no esté en el cuerpo del paciente para lo que sería todo su sistema circulatorio para poder aplicar esta escala. Dentro de la escala entonces tenemos para valorar, voy a pasar para aquí, ¿sí? Tenemos para valorar en lo que hace a la respuesta ocular tenemos 4 puntos para la espontánea, abre antes del estímulo, o sea, el paciente está despierto sin necesidad de hablarle y vuelve a dormir sin inconveniente, o sea, no es simplemente porque no tiene que dormir, sino que puede dormir, pero que hay momentos en que se despierta y se mantiene despierto sin inconvenientes. Luego tenemos lo que sería al sonido, eso es un puntaje de 4. Un puntaje de 3 al sonido tras decir una orden. Solamente se despierta al momento que uno le habla, ¿sí? Se comunica con él, se despierta, pero solamente cuando nosotros le hablamos. Luego tenemos, eso es un puntaje de 3. Luego tenemos a la presión tras un estímulo en la punta, por ejemplo, del dedo, será un ejemplo de cómo poder estimular. En cierta forma es una forma de presión y no solamente de dolor, sino también de presión para poder ver un poquitito lo que es la respuesta de ese paciente, lo cual tenemos 2 puntos. Y cuando no hay ninguna apertura ocular, aparte de lo que ya todas las valoraciones que hemos hecho, entonces decimos que es un punto, ¿sí? Dentro de lo que es la escala verbal, ¿sí? No valorable, existe un factor que afecta la comunicación, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿A qué queremos llegar con esto? A que en lo que serían los cuidados intensivos, un paciente con tubo orotraqueal no se va a poder comunicar, ¿sí? Verbalmente hablando, ¿verdad? Entonces es un punto a eliminar al momento de realizar un paciente intubado o algún paciente también traqueostomizado y que tenga el balón de neumotaponamiento insuflado. ¿Por qué? Porque no puede hablar, no puede emitir ninguna palabra a raíz de esta dificultad. ¿Por qué? Porque es un factor que afecta a su comunicación. Por ello se anula al momento de que el paciente esté intubado o traqueostomizado, ¿verdad? Por supuesto, de ahí la escala pasa de ser 15 a ser 10 nada más. Entonces, valorar sobre 10 es lo que vamos a hacer en esos casos. Y siempre hay que cotejar esto en algún lugar, referenciar esto de que estamos valorando sobre 10 y no sobre 15 cuando lo estemos realizando de esa manera. Entonces, en aquel paciente que puede emitir, no tiene inconvenientes para la comunicación, tenemos 5 para el orientado, que dice correctamente nombre, lugar y fecha. 4 para el confuso, donde no está orientado. La comunicación es más o menos coherente, pero no está del todo orientado. Luego tenemos 3 para lo que serían los pacientes que emiten simplemente palabras sueltas, inteligibles. Eh, Tratando de simplemente comunicarse, pero sin sentido muchas veces. Entonces, y no llega ni siquiera a cumplir con una frase. 2, para lo que sería el sonido de los gemidos y quejidos, ya ni siquiera emite palabras, sino que solamente emite sonidos. Y 1 cuando no hay ni un solo sonido, ¿sí? En lo que hace la respuesta motora, por supuesto, no valorable en parálisis u otro factor limitante, ¿verdad? Bueno, dentro de la respuesta motora se le da 6 puntos al paciente que obedece con ambos lados, o sea, uno le pide que le pase la mano o haga algún movimiento y lo realiza sin inconvenientes. Luego 5 puntos sería para aquel que localiza, vamos a decirle, localiza eh, lo que sería un estímulo que se da, por ejemplo, por encima de la clavícula. Entonces el paciente lleva la mano por encima de la clavícula estimulada, ¿sí? Entonces trata de retirar. ¿Por qué? Porque le molesta, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que ubica perfectamente, limita perfectamente el lugar donde hay ese estímulo. Entonces son 5 puntos.
Luego tenemos lo que sería la flexión, 4 puntos para la flexión normal, donde dobla el brazo sobre el codo en forma rápida, ¿sí? Se le hace el estímulo, en este caso en el mismo lugar, en lo que sería la clavícula, pero no llega a lo que sería a identificar correctamente o delimitar correctamente el lugar donde se le está estimulando. Entonces llega solamente a lo que sería el antebrazo, al brazo, mejor dicho, y no, más de ahí no pasa. Entonces, para ese tipo de movimientos hablamos de un puntaje de 4. 3 para aquel que tiene una flexión anormal, dobla el brazo sobre el codo y es característico, lo hace de forma muy rígida y muy rápida. 2 para lo que sería la extensión de los brazos a los costados y de forma también así como la anterior forma, solamente que lo hace en extensión, en forma casi rígida y muy, muy rápida. Y ninguna, un punto para ninguna, para aquel que no mueve, no moviliza absolutamente nada. Luego tenemos lo que sería la escala de Ford, que fue descrita en el año 2005 por Whittick y colaboradores en la Clínica Mayo de Minnesota. Realiza una valoración del paciente neurocrítico evaluando el deterioro del nivel de conciencia. Entre las ventajas teóricas de la escala Ford se encuentran su capacidad para detectar el síndrome de enclaustramiento, así como distintos estadios de la herniación cerebral o el comienzo del estado vegetativo, datos no aportados por la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Entonces es un poco este, más completo de lo que sería la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Y ya veremos por qué, justamente aquí. Dentro de lo que es el puntaje tenemos de 0 a 16 puntos y se le suma lo que sería la respiración dentro de los aspectos a valorar. Dentro de la respuesta ocular tenemos 4 para aquel que dirige la mirada vertical o horizontalmente, parpadea 2 veces a la orden. 3 para aquel que abre los ojos espontáneamente pero no fija la mirada. 2 abre los ojos a estímulos sonoros e intensos. 1 abre los ojos a los estímulos nociceptivos. Y 0 para los ojos cerrados, no se los abre ante el dolor, ¿verdad? Entonces, cuando es nula, 0, por supuesto. Dentro de la respuesta motora, tenemos que 4 para aquel que eleva los pulgares, cierra el puño o hace el signo de la victoria cuando se le pide. Localiza el dolor, 3 puntos mejor dicho, sería 3 puntos para esto. Localiza el dolor aplicando el estímulo supraorbitario o temporomandibular. Punto 2 para lo que sería la respuesta flexora al dolor, incluye respuesta en decorticación y retirada en miembro superior. Luego tenemos el 1, un punto para lo que sería la respuesta entesora al dolor y 0 cuando es sin respuesta al dolor o estado mioclónico generalizado. Dentro de los reflejos del tronco encefálico, en este aspecto, se va verificando lo siguiente. 4 puntos para cuando el paciente, ambos reflejos corneales y fotomotores están presentes en él. 3 puntos para el reflejo fotomotor ausente o unilateral. 2 puntos para lo que sería el reflejo fotomotor o corneal ausentes. 1 punto para lo que sería el reflejo fotomotor y corneales ausentes. En el primero, me rectifico, 2 puntos sería para el reflejo fotomotor o corneales, ¿sí? Uno de los dos está ausente. Sin embargo, 1 punto cuando ya los dos están ausentes. Y 0 puntos para lo que serían los reflejos fotomotores corneales ausentes y tusígenos ausentes, ¿sí? Y dentro de la respiración se valora 4 para el paciente no intubado que tiene una ventilación rítmica, 3 para el paciente no intubado con una respiración que por momentos puede pasar por un Cheyne Stokes, 2 puntos para aquel paciente que no está intubado pero tiene una respiración irregular
y uno para lo que sería el intubado por encima de la frecuencia del respirador, o sea, hace más frecuencias espontáneas de lo que está programado. Y cero para aquel que está intubado y respira solamente la frecuencia que le da el ventilador, ¿sí? No hace ni una sola ventilación espontánea. Entonces, vamos valorando en lo que hace a estas escalas, pasando por lo que sería también una escala de coma de Glasgow que es como una guía para realizar diferentes escalas también, para ir modificando también de acuerdo a lo que requiere la necesidad. Y por ello, justamente se hizo la FOR, donde agregan unos elementos más. Nunca está de más, toda vez que se aplican estas escalas, no significa que sean definitivos los diagnósticos que se tengan con estas escalas, simplemente se da una valoración, recordando siempre eso. Después hay que ir mirando todos los otros aspectos dentro de lo que es el monitoreo multimodal. Y después, continuando con lo que serían nuestras escalas, tenemos la de Hovet, que es sumamente útil para valorar la profundidad del coma y entender el daño estructural que subyace a esta lesión. Se propone utilizarla de modo descriptivo, sin puntuaciones, y distingue dos tipos de funciones encefálicas, la perceptividad y la reactividad. Y tenemos aquí, dentro de lo que es el parámetro de perceptividad, las respuestas observadas y de acuerdo a eso el puntaje obtenido. P1 para lo que sería paciente lúcido, obedece órdenes complejas y por supuesto también puede escribir. P2 para lo que sería desorientado temporoespacial o no obedece instrucciones escritas. P3 para lo que sería solo obedece órdenes verbales. P4 para el que solo parpadea y 5 para el que no parpadea. Luego tenemos lo que sería la reactividad inespecífica. R1 sería lo que despierta los estímulos verbales y se orienta. R2 para lo que sería solo despierta a los estímulos verbales y R3 para lo que sería la respuesta negativa a estímulos verbales. Luego tenemos lo que sería la reactividad específica. Dentro de esta tenemos que despierta, tiene retirada motora, hay mímica, vocaliza. Entonces, en eso está basándose con un puntaje de 1. Despierta y retirada motora, no tiene mímica ni vocaliza, entonces 2 puntos. Solo tiene retirada motora, entonces 4 puntos. Y lo que sería sin respuesta, sin punto alguno. Y dentro de lo que es la reactividad autonómica, está la taquicardia y la midriasis y taquipnea, estamos hablando valor de 1 y respuesta negativa, puesto valor de 2. Un total de entre 4 y 14 puntos. Luego tenemos lo que sería el mini examen del estado mental, ¿sí? Ya esto un poco más, digamos, fuera de lo que es la UCI. Mirando un poquitito también se puede aplicar dentro de la UCI toda vez que el paciente lo permita, el estado del paciente lo permita, pero más ya lo que es fuera de la UCI, ¿sí? ¿Para qué sirve el mini examen del estado mental? Fue desarrollado por Feinstein en 1975 como un método práctico que permite establecer el grado del estado cognitivo del paciente y poder detectar demencia o delirio. Las características esenciales que evalúan son orientación temporoespacial, capacidad de atención, concentración y memoria, capacidad de abstracción, capacidad de lenguaje y percepción visoespacial y capacidad para seguir instrucciones básicas. Entonces, es uno de los aspectos que se va viendo en lo que hace al mini examen del estado mental. Que se hacen recomendaciones en estos aspectos, que es una prueba destinada para ser administrada de forma individual, no se hace en forma grupal y simplemente a las apuradas, no se realiza de esa manera. No tiene límite de tiempo y se debe aplicar en un lugar propicio, confortable y sobre todo libre de ruidos
distractores, así como de intrusiones, ¿verdad? De que no se sufra interrupciones a cada rato. ¿Cómo se elabora? Bueno, el examinador deberá estar familiarizado con la prueba y sobre todo con las instrucciones referentes a las diferentes escalas. Deberá crear una situación relajante y de confianza para el examinado. Deberá realizar una entrevista con el paciente antes de tomarle la prueba, con el objetivo de tener algunos datos del paciente y también para poder hablar de lo que serían sus intereses y pasatiempos, con el fin de lograr que el paciente comience la prueba algo relajado. Además, como ya se mencionó anteriormente, se debe tomar muy en cuenta su estado de ánimo. Deberá hacer un esfuerzo por obtener la cooperación constante por parte del sujeto y mantenerlo motivado, sin que esto signifique que hagan observaciones sobre lo acertado o equivocado de sus respuestas. Las instrucciones para estas escalas deberán ser siempre las que estén impresas en el protocolo y deberán ser leídas por el examinador con claridad y precisión. Si el examinado corrige una respuesta, se le debe dar crédito a la respuesta correcta. Entonces, de esta forma, vamos examinando lo que es el paciente. Como ya les decía, esto ya fuera de la UCI. ¿Y qué clasificación tenemos aquí en lo que hace la interpretación de los resultados? La puntuación determina la normalidad o el grado de deterioro que puede sufrir una persona, ¿sí? Dentro de eso, tenemos que aquel que está totalmente orientado, estamos con 10 puntos. La parte, mejor dicho, el aspecto de orientación lleva 10 puntos, el aprendizaje 3 puntos, atención y cálculo 5 puntos, retención, lenguaje 9 puntos. Con un total de 30 puntos es lo que se valora esta escala y que va en esta evaluación. 25 a 30 está dentro de lo normal, 20 a 24 de deterioro leve, 15 a 19 de deterioro moderado y 15 o menos, vamos a decirle 14 o menos, deterioro severo, ¿verdad? Entonces, se va viendo, gracias a estas escalas, que como les decía, no son contundentes, pero sí se asemejan mucho a lo que sería el pronóstico del paciente. Ayuda muchísimo, ¿sí? Para saber justamente cómo vamos a ir tratando a este paciente y, por supuesto, explicar lo que se viene a los familiares, principalmente en los que convive este paciente. Luego tenemos las escalas de Hum y Hess, descrita en 1968, una manera de clasificar la severidad de una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? No traumática, puesto que cuando la condición clínica del paciente se evalúa basado con los criterios de Hunt y Hess, para el momento de la cirugía se demuestra una correlación específica del resultado del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, se va viendo para poder clasificar lo que es la hemorragia subaracnoidea. Y aquí vemos cómo se va aplicando, ¿sí? La expectativa de mortalidad es mínima con el grado 1 y máxima con el grado 2. Hablamos entonces en el 1 que el paciente es asintomático, solamente hay una cefalea leve, ligera rigidez de nuca. 2, para lo que sería el dolor de cabeza, moderado a fuerte, rigidez de nuca, sin déficit neurológico, fuera de parálisis del nervio craneal. El 3 sería la somnolencia, donde hay somnolencia, confusión, obnubilación y déficit neurológico focal leve. 4, para lo que sería el estupor, hay hemiparesia moderada severa y rigidez de descerebración temprana. Y 5 sería el coma profundo sin signos de descerebración. Entonces, se basa mucho esta escala en la condición clínica del paciente de acuerdo con sus 5 niveles de síntomas perceptibles asociados a los riesgos de muerte. La mortalidad es máxima para un grado 1 y máxima para el grado 5. Entonces, perdón, mínima. La mortalidad es mínima para el grado 1 y máxima para el grado 5. Me rectifico, ¿sí? Luego tenemos la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos,
en donde se utiliza como complemento de la escala de Hull y Hess para el pronóstico de la hemorragia subaracnoide. Tenemos grado 1, que tiene un Glasgow de 15 y déficit motor ausente. Grado 2 para el Glasgow, vamos a decirle entre 13 y 14, donde no hay déficit motor. Grado 3 para aquel que está entre 14 y 13, en lo que sería el Glasgow, y el déficit motor sí ya está presente. El grado 4, que tiene un Glasgow de entre 7 y 12, y puede estar o no presente lo que sería el déficit motor. Y grado 5, que sería de 6 a 3, y donde está presente o ausente lo que sería la parte motor dentro de esta valoración. Luego tenemos lo que es la escala Fisher. Dentro de lo que es la escala Fisher original, se utiliza para predecir el riesgo de vasoespasmo a partir de las características tomográficas de la hemorragia, estableciendo clásicamente al grado 3 como el de mayor riesgo de vasoespasmo. Desde la publicación de esta escala, múltiples artículos mostraron una falta de correspondencia significativa entre los diferentes grados de la misma y el riesgo de desarrollar vasoespasmo. Por lo tanto, se desarrollaron nuevas escalas y entre ellas tenemos la de Fisher modificada. El original habla de un grado 1 cuando no hay hemorragia subaracnoidea, por supuesto. Grado 2, hay una hemorragia subaracnoidea difusa o en láminas verticales menor a 1 milímetro. Grado 3 para lo que sería un coágulo localizado mayor a 5 por 3 milímetros o en láminas verticales mayor a 1 y sin hemorragia subaracnoidea o difusa con hemorragia intraventricular o intracerebral. Luego tenemos lo que es la modificada. Dentro de lo que es la escala modificada de Fisher, tenemos 0 para el que no tiene, por supuesto, ningún tipo de hemorragia. 1 para la hemorragia subaracnoidea focal o difusa fina sin hemorragia intraventricular. Grado 2 para lo que sería la hemorragia subaracnoidea focal o difusa fina con hemorragia intraventricular. Y grado 3 sería para el focal o difusa gruesa sin hemorragia intraventricular. Y grado 4 sería para la hemorragia subaracnoidea focal o difusa gruesa con hemorragia intraventricular. Bueno, entonces son los grados de la escala de Fisher que nos puede ir también indicando qué es lo que se puede esperar del paciente. Así también vemos aquí lo que serían las imágenes tomográficas que podemos encontrar. Entonces, no hay evidencia de sangrado, totalmente íntegro lo que es el cerebro, es el tipo 1, ¿sí? Dentro de lo que sería el tipo 2 tenemos sangre difusa, fina, con una capa menor a 1 milímetro, medida verticalmente, ¿sí? Entonces se va viendo, vamos a decirle que hay una pequeña sangre difusa ya aquí, como aquí no había, aquí sí, ya entra dentro de la parte intraventricular. Y el grado 3, donde hay coágulos gruesos cisternales, mayor a 1 milímetro, medido verticalmente. Y del tipo 4, cuando el hematoma parenquimatoso o hemorragia intraventricular es más o menos con un sangrado difuso, ¿sí? Entonces, estas imágenes nos ayudan a poder ir verificando también con la escala de Fisher qué es lo que nos espera con ese paciente, ¿sí? Y por supuesto medir el nivel de sangrado. Luego tenemos lo que sería la escala de Nice, justamente en lo que hace la parte de Asociación Mundial contra el Stroke. Y es una escala que puntúa de forma numérica la gravedad del ictus. Se debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus, donde la puntuación mínima es 0 y la máxima es de 42. Primero, determina la gravedad del ictus. Leve vendría a ser menor a 4, moderado menor a 16, grave menor a 25 y muy grave mayor a 25.
Indica la necesidad de tratamiento revascularizador y, por supuesto, un NIS entre 4 y 25 requiere de esta situación. Tiene valor pronóstico. Las limitaciones puntúa más alto que en los territorios de la parte mecánica izquierda, de la parte, vamos a decirle, no mecánica, sino la parte que los de la derecha, mayor afectación de las funciones corticales y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. Esto es lo que se ve en este tipo de escalas, ¿sí? En donde podemos ir verificando. Voy a modificar la pantalla ahí, para que se pueda ver mejor. Entonces, es una escala clínica inicial sobre la gravedad neurológica en el ACV isquémico, ¿sí? Es principalmente para ello y tiene un puntaje de entre 4 y 25 justamente, en donde encontramos, eh, se recomienda la terapia de trombólisis a un puntaje mayor a 24 y menor a 25, mejor dicho, ¿sí? Vemos lo que vamos a encontrar dentro de lo que es esta escala, ¿sí? Iniciamos por el nivel de conciencia, donde está alerta, hay mínimos estímulos verbales, hay estímulos dolorosos repetidos, mejor dicho, estímulos repetidos o dolorosos, respuestas reflejas, ambas respuestas, una respuesta correcta, ninguna respuesta correcta, ambas órdenes correctas, una orden correcta, ninguna orden correcta. Va generando, de acuerdo a las preguntas que le vayamos haciendo, este tipo de respuestas y en donde vamos valorando lo que sería con un puntaje y poder llegar ir a sumar lo que sería todo el total de esta escala para poder tener, vamos a decirle ya, un resultado que nos ayuda a valorar mejor al paciente y que nos pueda decir de que el paciente va a requerir de trombólisis, ¿sí? Es aquí también muy importante el tiempo que ha transcurrido en lo que hace al ictus para poder también, esto influye también dentro de lo que es esta escala, ¿sí? Luego tenemos, pasando un poco más rápido, la escala de Marshall, creada en 1975 y es utilizado también en el trauma cráneoencefálico. Se relacionan los hallazgos tomográficos con la probabilidad de desarrollar hipertensión intracraneal y su posterior morbimortalidad. Dentro de la escala de Marshall tenemos entonces, del tipo 1 no es visible, no hay lesión intracraneal visible dentro de la tomografía. El tipo 2 tenemos que es difusa, están las cisternas presentes, hay desviación de la línea media, de 0 a 5 milímetros y o lesión de menos de 25 centímetros que incluye fragmentos óseos o cuerpos extraños, ¿sí? Se va viendo ya un poquitito las imágenes aquí, ¿sí? Luego tenemos la del tipo 3 que es difusa y hay edema también, donde las cisternas están comprimidas o ausentes y la desviación de la línea media es de 0 a 5 milímetros con una lesión mayor a 25 centímetros cúbicos. Dentro del tipo 4 tenemos la desviación de la línea media, en donde hay la imagen, lo que sería el daño sobrepasa los 5 milímetros o lesiones mayor a 25 cc con indicación quirúrgica. Luego tenemos la del tipo 5, es una masa ya evacuada. ¿Por qué decimos evacuada? Es porque ya sale lo que es el contenido, el conteniente de óseo y aquí cualquier lesión quirúrgica que sea de este tipo tiene que ser evacuada. Y del tipo 6, que la masa no evacuada, hay una lesión mayor a 25 centímetros cúbicos que hace que esto que no ha sido evacuada quirúrgicamente es
vamos a decirle, se va dando las decisiones en cuestiones, en un contexto clínico de lo que se espera de ese paciente, para tomar también este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que hace acá? Si tiene que manejar la enfermera y no hay necesidad extrema, por decir así, que maneja la enfermera todas estas escalas, pero sí es importante, vamos a decirle, tener un conocimiento eh, para poder ir entendiendo también las reacciones que tiene el paciente y qué nos espera, porque principalmente esa es la principal pregunta que suelen hacer muchas veces los familiares, que según tu experiencia, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? ¿Cómo podría ser? ¿Verdad? Es una pregunta que siempre se da. Entonces, para tener una idea de repente cómo manejar, no digo que ustedes lo expliquen de esta forma, sino que para que ustedes tengan idea de no apresurarse en decir si se va a recuperar o no se va a recuperar. Entonces, con estas escalas y estas imágenes ayuda muchísimo a poder dar una opinión un poco más objetiva. Y en lo que hace a las repercusiones, eh, en lo que hace a lo que serían las escalas de resultado de Glasgow, fue creada con la finalidad de definir el grado de incapacidad presentada por el paciente y cuánto de esa incapacidad afecta a las actividades de la vida diaria, así como definir los resultados del tratamiento, ¿sí? Entonces, es aquí donde tenemos los resultados. Grado 1, donde hay muerte; grado 2, hay un estado vegetativo; grado 3, para una discapacidad severa, puede obedecer órdenes, pero es incapaz de vivir independientemente; grado 4, para discapacidad moderada, ¿sí? Capacidad de vivir independientemente, incapaz de volver al trabajo o la escuela. Y buena recuperación cuando el paciente puede volver al trabajo o la escuela sin inconvenientes. Dentro de lo que es la escala de Bartel, vamos a ver acá esto, tenemos que el índice de Bartel es una medida genérica que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la realización de algunas actividades físicas de la vida diaria, mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades. Tenemos aquí como por ejemplo sería evaluar el comer, el bañarse, el aseo personal, el vestirse, el control del esfínter, y en donde le vamos dando las puntuaciones requeridas para ello de acuerdo a la respuesta que vamos teniendo, ¿sí? También tenemos lo que sería el control vesical, manejo del retrete, desplazamiento en silla-cama, desplazamientos y subir y bajar escaleras. Luego tenemos lo que sería la escala de ranking modificada. Se utiliza para medir el resultado funcional tras un ictus y es una de las escalas más usadas. En la práctica clínica no es infrecuente encontrar discrepancias entre los médicos a la hora de evaluar esta escala a un mismo paciente, ¿sí? Ya utilizada desde 1957. Dentro de la escala de ranking modificada tenemos 0 sin síntomas; 1 sin incapacidad significativa, a pesar de síntomas realiza actividades cotidianas; 2 para lo que sería la incapacidad leve, incapaz de realizar actividades previas, pero capaz de hacer algunas actividades sin asistencia; 3 incapacidad moderada, que requiere alguna ayuda, pero es capaz de caminar sin ayuda; 4 para una capacidad moderadamente severa, es incapaz de caminar sin ayuda e incapaz de realizar necesidades corporales sin ayuda. Incapacidad severa es un confinado, por decir así, es incontinente y requiere de mucho cuidado y constante, lo que sería el cuidado de enfermería constante, ¿sí? Y por supuesto el 6, que es ya la defunción. Y finalmente hablando, la utilización de las escalas neurológicas en las unidades de cuidados intensivos ya es parte del día a día de la monitorización multimodal del paciente neurocrítico, y por lo mismo los resultados son de suma importancia para lo que es la evaluación. Entonces, recordar
de ir practicando las escalas con los pacientes para poder entenderlo mejor. Si no lo practicamos es muy difícil, es muy abstracto, pero sí nos ayuda en cierta forma el conocimiento, pero aplicando es mucho mejor porque se comprende mucho mejor al tener la respuesta del paciente, ¿sí? Bueno, es importante recordar el trabajo en equipo dentro de lo que es el cuidado neurocrítico. La responsabilidad de todos, ser conscientes y cuando estamos trabajando en un equipo, en una sala, ser conscientes de la responsabilidad de cada uno, que no solamente uno debe de cuidar solamente a sus pacientes, sino que todos debemos de colaborar para poder ayudarnos entre todos. El paciente neurocrítico es un paciente muy delicado y del cual necesitamos de la ayuda de todos para poder dar una muy buena atención y para ello es necesario que el equipo sea responsable, consciente, ¿verdad? Para poder realizar un buen trabajo. De lo contrario, el trabajo es demasiado esforzado, lleva mucha carga. Sin embargo, cuando uno tiene un buen equipo de trabajo, es mucho mejor, uno está confiado que cuando tenga que ir a cenar o a comer o a desayunar, pues está el compañero que está cuidando sin inconvenientes a tu paciente, mientras lo mismo pasa viceversa cuando el compañero tiene que ausentarse para ir al baño, desayunar o merendar o almorzar o cenar o algún descanso que tenga. Entonces uno confía en su compañero, ¿sí? Entonces siempre es importante, vamos a decirle, el trabajo armónico dentro de lo que es la UCI, ¿verdad? De respetarnos unos a otros. Y es por ello que les presentaba esta imagen, son mis compañeras de hace mucho tiempo ya, dentro de lo que es la sala que era anteriormente exclusivo de neurocríticos y politraumatizados del Hospital Central de IPS, y hoy día es ya polivalente. A raíz de la separación ya de lo que sería el Hospital Quirúrgico Ingavi, quedamos como sala polivalente, pero de igual modo se concentran dentro de esa sala los pacientes neurocríticos que están dentro de lo que es el Hospital Central. Bueno, agradecerles muchísimo por su atención y espero que les haya servido esta clase. Muchas gracias.